Buenas noches, compañeros presentes aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores. Como siempre, bienvenidos a este nuevo ciclo que tenemos de temas internacionales. En esta oportunidad vamos a tratar el 7 de julio de 1932, por supuesto en el escenario nacional, local y con una visión de qué pasaba en ese momento en el mundo, qué pasaba con el imperialismo yanqui, qué pasaba con el imperialismo inglés, francés, belga, ¿no? Sobre todo a sus colonias a nivel mundial y en África principalmente, o en Asia, qué pasaba en India. Ya había toda una revuelta liderada por Mahatma Gandhi, ¿no? La resistencia pasiva contra el imperialismo inglés. Y en la China, ¿qué ocurría? Que teníamos ya en la China, tenemos ya un conflicto interno fuertísimo de las fuerzas de Chiang Kai-shek con las fuerzas en ese momento del movimiento de Mao Zedong. ¿Qué ocurría? ¿Qué pasaba con el imperialismo japonés? Con toda la invasión sobre China también y sobre el sudeste asiático. Entonces, en ese tema, y el imperialismo yanqui, por supuesto, no voy a cansar de repetirlo. Bueno, entonces, en ese escenario empezamos esta noche del 7 de julio de 1932 en el escenario nacional e internacional. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, a tus órdenes. Cuéntame. Sí, 15 minutos. Podríamos hacer transmisión en este momento a través de tubos por los parlantes aquí y aquí. Es visual. En pantalla en Zoom ya no se ve igual. No sé, la misma calidad, pero sí tu voz sí, de mucha calidad. No te preocupes cuánto eres tú, lo que creas suficiente. No hay problema, Jorge. No hay problema. Estamos a la espera de tu voz. Correcto. Ya, entonces te comunico y en este momento te pongo en altavoz. Vamos a escuchar la intervención de nuestro invitado, que está en provincia, es Jorge Arroyo, que está en la ciudad de Puerto Maldonado, ¿no? Y bueno, hemos tenido la facilidad de conectarnos con el Zoom, como era la idea inicial, pero Jorge, estamos aquí atentos y estamos con el altavoz puesto en el micrófono del teléfono para escuchar tu intervención, por favor. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a las personas que nos acompañan, a los compañeros que nos acompañan esta noche en la Casa del Pueblo de Miraflores, allá en la ciudad de Lima. Y bueno, a veces estos detalles técnicos suelen jugarnos en contra y quería agradecer al señor José Antonio Torres Iriarte por la oportunidad de poder volver a conversar algunos temas de la historia del Partido Aprista Peruano. Y mi presentación será breve, ¿no? Pero voy a tratar de enfocarme en ciertos aspectos que tienen que ver con este tema que nos está reuniendo esta noche. El título de esta conferencia, ¿no? La revolución de Trujillo en el tiempo,
a mí me llevó a una reflexión o a un recuerdo. En los años en que yo era estudiante, yo me formé en un instituto pedagógico, que sin saberlo muchos de los profesores eran miembros del Partido Aprista, y entre ellos el profesor Mario Chipana. Alguna vez debatimos acerca de la Comisión de la Verdad, ¿no? Corría el año 2003, y él planteó algo que era verdaderamente sugestivo e interesante, ¿no? En la conversación que tuve con él, acerca de que no se podía hacer una verdadera Comisión de la Verdad y reconciliación cuando los hechos o los sucesos de 1932 jamás habían sido puestos en la importancia que la historia le da, ¿no? Esas muertes acaecidas en ese tiempo jamás tuvieron una comisión que se encargase de buscar la verdad y que se buscase una reconciliación. Simplemente el tiempo pasó y los mártires ahí quedaron, lamentablemente. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? El tratar de ver que no podemos hablar de una verdadera reconciliación cuando a los miembros del partido, no el Partido Aprista Peruano, en ese año de 1932, fueron pues ejecutados, ¿no? Y por eso conocemos que ese año, ¿no? Ese año es el año de la barbarie, como tituló a su novela histórica el periodista Thorndike, ¿no? Publicada en 1972. En el imaginario colectivo, ¿qué es lo que ha quedado, ¿no? Porque cuando hacemos historia política, ¿no? Es tratar de poner a los personajes dentro del contexto de lo que estaba sucediendo desde un ángulo político. Y por eso es que hablamos de aspectos como el imaginario, ¿no? Qué es lo que ha quedado en las personas sobre esta revolución, ¿no? Básicamente dos cosas, ¿no? La novela de Thorndike y el cuadro de Cosio del Pomar, ¿no? Este cuadro del compañero de Morropón, ¿no? Quien pintó esta significativa pintura, ¿no? Que siempre llama la atención, ¿no? La de los fusilados apristas, pero más allá de ello, ¿no? De estas dos novelas, de esta novela y de esta pintura, las personas o la ciudadanía, ¿no? El hombre de a pie, no está al corriente de estos sucesos, y es porque también no hay una bibliografía específica al respecto, ¿no? En la historia del APRA de Percy Murillo, libro publicado en 1976 y que no ha tenido una reedición, el capítulo 4, titulado Un capítulo de sangre, ¿no? También resulta bastante sugestivo para poder tratar de entender qué fue lo que ocurrió, ¿no? O por qué ocurrió, y así de esa manera poder cumplir con la misión de lo que es hacer historia política, ¿no? Que es tratar de poner a los actores, a los personajes, dentro de un entendimiento de los que llegamos después. Por otro lado, no estaría de más mencionar un libro que ha pasado prácticamente desapercibido fuera de los muros del partido, por así decirlo, ¿no? Que es el libro de Alfredo Rebasa Costa, ¿no? Un libro que es de un testigo de la época, ¿no? El libro de 1934 y que tuvo una tercera reedición en el año 2012 con un prólogo de Luis Alberto Sánchez. Y por ahí tenemos este trabajo de Margarita Lixe del año 2010, ¿no? Titulada La insurrección de Trujillo, del jueves 7 de julio de 1932, donde ella plantea algo que es sumamente polémico, ¿no? La pregunta central del libro vendría a ser si la revolución de Trujillo fue una lucha solo para poder lograr poder político o se peleaba para transformar las relaciones sociales del país, ¿no? Entonces, para esta autora es o lo uno o lo otro, ¿no? Pero los que hemos tratado de comprender esta revolución, este movimiento de insurrección contra la tiranía de Sánchez Cerro, sabemos muy bien que sí se luchó para lograr el poder político perdido, ¿no? Después de las elecciones del 31 y de haber sido pues desaforados 22 congresistas del partido, ¿no? La primera célula partidaria,
en aquel infausto año de 1932, en febrero, para ser exactos, después de que se puso en práctica la nefasta ley de emergencia, ¿no? Que no era otra cosa que buscar la manera legal de reprimir opositores. Entonces, Kitzel plantea en su libro, publicado, repito, en el año 2010, titulado La insurrección de Trujillo, por el Fondo Editorial del Congreso, si se trataba de una lucha solo por lograr poder político, ¿no? Para recuperarlo, diría yo, ¿no? Las elecciones del 31 sabemos pues, que fueron sumamente polémicas, ¿no? Se habló y hasta ahora se sigue sosteniendo la tesis de que estas elecciones fueron robadas al partido aprista. Por eso se proclamó allá de la Torre como presidente moral, ¿no? O se peleaba, la otra interrogante que plantea Kitzel, ¿no? Es si se peleaba para transformar las relaciones sociales en el país, que es básicamente la razón de ser del partido aprista, y ese es el motivo por el cual se explica su longevidad, ¿no? Si el partido está próximo, me refiero al partido aprista peruano, ¿no? Está próximo a cumplir en el 2030, 100 años. El año pasado hemos celebrado lo que es la fundación del aprismo, el aprismo como doctrina, como ideología, pero repito, ¿no? La longevidad del partido se debe a ello, a que el partido ha luchado durante décadas por transformar las relaciones sociales existentes en el país, esas relaciones de injusticia, de llevar el famoso pan con libertad de Víctor Raúl, y por otro lado, ¿no? Por otro lado se ha peleado contra las dictaduras. No ha habido ningún otro partido en la historia que se haya opuesto a tantas dictaduras como ha sido el Partido Aprista Peruano. Entonces, yo quería ampliar un poco más mi participación, pero vuelvo y repito, ¿no? Lamentablemente la tecnología nos ha sido esquiva en esta noche, y quisiera cerrar mi participación recordando dos cosas que encontramos en este capítulo 4, ¿no? El capítulo de sangre del libro de Murillo, ¿no? Donde él menciona, ¿no? De que la revolución de Trujillo significa, y que hoy día tal vez podríamos entender mucho mejor lo que significa esta primera insurgencia civil del siglo XX, ¿no? Nosotros sabemos que lo que se conoce o lo que Jorge Basadre denominó república aristocrática, que llegó hasta la época de Leguía, y que incluso durante la época de Leguía no hubieron movimientos, a pesar de las reelecciones fraudulentas de Leguía en el 24 y en el 29, no hubieron movimientos de protesta contra las reelecciones que deviniesen en una insurgencia civil como la que se ve en la revolución de 1932. Lo que sí no se puede dejar de lado es que sí hubieron muchas protestas, entre ellas la de las 8 horas, ¿no? En la que Víctor Raúl, que fue como joven estudiante universitario un personaje principal, o el hecho de haberse opuesto a la consagración del corazón de Jesús, pero definitivamente Murillo tiene toda la razón cuando él señala que el movimiento de 1932 es la primera insurgencia civil del siglo XX, porque te estás oponiendo a una dictadura como la que fue la de Sánchez Cerro, ¿no? Y por otro lado, esa revolución lamentablemente marcó el inicio del enfrentamiento del ejército versus el Partido Aprista Peruano, y que a la larga costó pues que Labra no pudiese llegar a participar en elecciones, ni mucho menos a la presidencia, como pudo haber sido el mejor momento, creo yo. Esa es una apreciación bastante personal, en las elecciones de 1962, que sabemos pues que fueron vetadas por cuestiones políticas. Entonces, yo quisiera cerrar mi participación en esta noche tratando de construir un discurso más completo para intentar entender la historia política del año de 1932 y el aporte que hace González Posada en un libro titulado 1932, que no habla sobre la revolución, sino habla sobre los antecedentes a la misma, ¿no? Vale decir, el accionar violento de Sánchez Cerro después del golpe a Leguía en 1930, que deviene en esta perversa ley de emergencia de 1932, ¿no? Creo yo que entender la revolución de 1932 significa también entender que fue el gobierno, ¿no? Por medio de sus actos tiránicos, de sus actos prepotentes, terminaron generando que este año de 1932, ¿no?
incluyese, entre otras cosas, la prisión de Víctor Raúl Aya Latorre el 6 de mayo, o la rebelión de los marineros de Callao del día siguiente, ¿no? O incluso el mismo receso de la Universidad de San Marcos, ¿no? Que se inicia el 8 de mayo, que San Marcos estaría cerrada hasta 1935. Y no hay que olvidar que en este año 32, ya una vez, entre comillas, pacificada, ¿no? Siendo irónico, ¿no? Pacificada la rebelión aprista del 32, el 1 de septiembre Sánchez Cerro entraba en guerra con Colombia por el conflicto de Leticia. Entonces, creo yo que entender la revolución de 1932 desde un ángulo político es entender que el gobierno de Sánchez Cerro fue un gobierno prepotente, tirano, abusivo, que generó, entre otras cosas, la represión a opositores de manera violenta por medio de esta ley de emergencia, desaforar congresistas, entre otras cosas, ¿no? Que llevaron a que se diese esta primera insurgencia civil, como menciona Murillo, ¿no? En su libro, pues repito, Historia del Acra, ¿no? En el capítulo 4, un capítulo de sangre. Entonces mi recomendación o mi conclusión final sería que tratemos de volver al pasado, ¿no? Al pasado aprista, y tratar de entender ese pasado aprista en base a estos testimonios que tenemos, el de Rebasa Costa y el de Murillo, para poder construir este discurso político, ¿no? De que el partido aprista se rebeló en 1932 o cayó en esa insurgencia de 1932 para luchar no solamente para lograr el poder político que había perdido, sino también para transformar las relaciones sociales que en el país en ese momento demandaba a gritos, ¿no? Entonces, esta sería mi participación en esta noche y una vez más quiero dar las gracias al señor Torres Iriarte por la oportunidad de haberme dado esta invitación a pesar de estar fuera de Lima. Muchísimas gracias y muy buenas noches, fraternos. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Estamos en contacto posteriormente. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, compañeros, ha sido la palabra desde Puerto Maldonado del amigo historiador Jorge Arroyo. Bueno, ahora dejo la conducción a nuestro querido compañero y amigo director de este ciclo. Muchas gracias. Compañero, buenas noches. Voy a dar la palabra al compañero Enrique Tello. Creo que su testimonio no solamente es un testimonio personal, es un testimonio familiar y es un testimonio de primera mano. Y creo que esta noche, como lo ha venido haciendo en los últimos días en Trujillo y otras partes del país, vale la pena escucharlo con mucha atención. Quique, por favor. Gracias. Muchas gracias, compañeros. En primer término, saludar al compañero Lindo, encargado de todas estas reuniones exitosas en Miraflores. Saludar también la invitación de nuestro compañero Torres. He escuchado con mucha atención la exposición del amigo historiador sobre una serie de temas que vale la pena tomar algunos aspectos simplemente de su intervención. No es que falten informaciones sobre el tema de la Revolución de Trujillo. Hay otros documentos. Por ejemplo, hay un documento, un libro, que se titula 1932, Los excluidos luchan por su liberación, de Daniel Hidalgo. El problema es que este libro no ha sido muy difundido, porque Daniel Hidalgo no tiene el dinero suficiente como para poder difundirlo. Pero a decir de Eduardo González Viana, que fue el que presentó el libro acá, en Miraflores, decía que este es un libro respecto a la investigación, más que lo de Sondheim, era el más completo. Hay otros libros editados en Trujillo, etc. Y lo de Margarita es un libro más. Lo que a mí me llama la atención es que Margarita recoge de Sondheim
la personalidad de Agustín Ayala Torre. Y dicen, de otras cosas, que Agustín no era pues un estratega. Al contrario, no era como su hermano, entregado a una vida cuidadosa. Era un hombre que le gustaban las fiestas, etc., ¿no? Y no era el típico estratega para una situación de esta naturaleza. Bueno, creo que lo que yo estoy diciendo es un poco benigno para lo que dijo Sombra. Margarita lo repite. Sin embargo, encuentro yo que el prólogo es de mi hermano, compañero Raúl Aristides Sayre. O no leyó la obra, o no dijo nada para defender a su padre. En fin, encontramos también en este libro que recoge de Rebasa Costa, recoge de Sondra, recoge de diversos lugares y llega a determinadas conclusiones. Este libro de Rebasa Costa se imprimió en 1934, imagínense, a los 2 años de la Revolución, pero no logró culminar su edición ni ser distribuido, porque el gobierno de entonces lo que hizo fue sacar todos los documentos que estaban en imprenta y requisarlos, ¿no? Yo guardo una copia de esas épocas. Hubiese querido traerla, pero no me fue imposible. Recién en la edición posterior es que ya sale el libro completo. Él tenía un discípulo en San Marcos posteriormente, compañero, no recuerdo el nombre, pero andaba mucho con él, inclusive era su asistente en las cátedras de San Marcos. Y él me dijo en una oportunidad que le había confiado el maestro que el último capítulo fue escrito por Alfredo Tello, pero no aparece ahí como que fue el autor. De manera que respecto a la información sobre la revolución hay mucha información y hay mucho todavía que descubrir y investigar. Yo le voy a dar algunos datos, por ejemplo, que no aparecen en los libros y que han sido producto de la investigación de estos últimos años. Con respecto al tema, soy un privilegiado porque estuve detrás de mi padre en las conversaciones que había sobre la revolución una y otra vez, en camino de repente a la Cruz de Arévalo, o en Trujillo mismo, o en mi casa. Y todos querían saber sobre la revolución. Conversaban con él, le preguntaban, y yo desde niño he venido escuchando todos estos relatos y algunos que no aparecen en los libros. Bien, pero vayamos al tema, ¿no? El contexto ya lo ha definido el historiador que nos antecedió en el uso de la palabra. Y acá hay dos aspectos fundamentales. Uno es los hechos que generaron el ímpetu de los revolucionarios para levantarse. Pero en el fondo hubo un hecho económico. El imperialismo estaba ya metido en Trujillo. Las minas de plata en La Libertad estaban a cargo de los norteamericanos, de una empresa norteamericana. El petróleo estaba a cargo de una empresa norteamericana. En Lambayeque era el arroz. Y en Trujillo era el azúcar, como el de Mestre. Entonces,
esa situación económica también tenía que ver finalmente en la salida de estos hombres en la búsqueda de su libertad contra la explotación. Prácticamente se origina desde el enfrentamiento electoral entre Sánchez Cerro y Aya de la Torre. Y ya sabemos, ese asunto ha sido explicado e investigado por Sonde sobre el fraude electoral. Y era muy importante que un hombre como Sonde, que no era aprista, escribiera esta obra, porque ya no era pues el aprista que defendía su partido o el que hacía notar su corazoncito y su inclinación por el APRA, sino era un hombre que simplemente era un periodista que quiso lograr con este trabajo un trabajo de investigación, un trabajo novelesco y que tuviera pues resultados económicos, ¿no? Ha tenido muchas ediciones. Y bueno, hay un hecho que es importante. Antes del 8 de diciembre, fecha en la que debía asumir la presidencia de la República Sánchez Cerro, ya se sabía que el fraude estaba en camino. Entonces Aya de la Torre prepara un intento revolucionario y programa dentro de su trabajo político las huelgas políticas a nivel nacional. Para esto es hartamente conocido que un líder sindical como Arévalo, por ejemplo, hizo la primera huelga política. Es decir, dentro de la lucha sindical, los sindicalistas hicieron la primera huelga política para no dejar que Sánchez Cerro asuma el poder. Se le encargó al coronel Enrique Pardo. Desde esa época, Enrique Pardo ha estado muy cerca ahí de la Torre en este asunto de las insurgencias. Pero no ha sido la primera. La primera fue en 1928, cuando Aya de la Torre vio la oportunidad con un ex militar, Iparraguirre, que instruía al ejército de El Salvador, que no era propiamente ejército, ¿no? Conversa con él y llegan a la conclusión de levantar a los obreros de Talara. Iparraguirre le dice que pueden levantar a 2.000 obreros de Talara, los iba a preparar y esos 2.000 iban a venir hacia Lima. Ese fue el primer intento revolucionario de Aya de la Torre, 1928. Y ese fue el motivo de la discrepancia con Mariátegui. Porque pues Mariátegui aducía que Aya de la Torre no le había consultado. Yo me imagino, Mariátegui entonces ¿qué cosa quería? Dirigir la revolución en 1928 en silla de ruedas, no sé. Y lo otro es que Aya de la Torre también le increpaba por qué Mariátegui había enviado a 2 de sus hombres a Rusia sin su consentimiento. Y eso fue prácticamente el problema que como pretexto surgió para la separación. Pero el asunto, sabemos nosotros que tuvo un fondo ideológico. Ya Mariátegui era marxista-leninista y Aya estaba en camino de buscar una doctrina propia, una doctrina auténticamente indoamericana, un léxico propio, etc. Bien,
Entonces, vayamos al asunto del Perú, de esas épocas, 1932. Como se había decretado las huelgas políticas con parte del ejército, porque ahí de la Torre siempre trabajó con parte del ejército y con otros sectores del pueblo, digamos. Entonces llegó el momento en que los altos militares les dijeron que la cosa no podía seguir ahí, así, que necesitaba más tiempo, y en esos momentos se tuvo que paralizar todo el trabajo. Pero debemos entender que entonces no había celulares, no había forma de comunicarse, y muchos casos se encontraron en la situación de esperar el ejército liberador, y lo único que encontraron era el ejército de Sánchez Cerro, que venía pues, a privarlos de libertad, etcétera, o lo presaban, o qué sé yo, lo desterraban. La cosa es que tuvieron que salir de sus pueblos. Este es el caso del 8 de diciembre en Paiján. Rivas Acosta, por ejemplo, dice que los comuneros de Paiján salieron a protestar por el problema de aguas, de tierras, etc. Y el ejército, ¿no?, que ya estaba manejado por Sánchez Cerro antes de su asunción, ordenó que paralicen todo tipo de reuniones. Y ahí le encargan a ese funesto capitán Villanueva, que fue el que se enfrentó a los campesinos y mató a 8 campesinos. Margarita dice otra cosa. Dice que en Paiján estaban los compañeros en una marcha, y decía inclusive estaba con una banda delante, una banda de música. Y ahí llega el ejército y comienza a disparar para disgregarlos. Bueno, la cosa es que mataron a varios campesinos entonces. Luego ya no había que hacer. El 8, el 9 sucede lo de Paiján, no, ya es Paiján, lo de Cartayo, donde el ejército se mete al local del partido que estaban sesionando los compañeros y ordenaron el desalojo. Los compañeros indudablemente no quisieron obedecer esa orden, y ahí hubo un conato, disparos y cosas, salieron todos y se quedaron las mujeres, y ahí hubo una violación. Y eso está probado por la denuncia de las mujeres bravas que supieron denunciar este hecho, ¿no? También lo publica Rivas Acosta. Lo cierto es que todo esto enervó a ese pueblo, pero desde el asunto de las huelgas políticas, Aya de la Torre estaba insurgiendo, estaba logrando toda una organización con altos jefes militares, y nombró a Búfalo Barreto jefe del ejército civil. O sea, Búfalo ya estaba trabajando el encargo que le había dado Víctor Raúl. Ya también lo acaba de mencionar el historiador, que Aya de la Torre lo tomaron preso en Lima. Antes de eso hubo lo que también ustedes conocen, el asunto de la muerte de Domingo Navarrete el 24 de diciembre, cuando los compañeros se aprestaban a la chocolatada tradicional en el local del partido, y se acercó la soldadesca y comenzó a disparar, ordenando que salgan, y ahí murió pues Domingo Navarrete, la compañera Isla y otros más, muchos heridos, etcétera. Estaban esperando que llegue Aya de la Torre. Si Aya de la Torre llegaba,
indudablemente el objetivo era matarlo. Pero ahí la Torre no llegó, mandó una nota de salud, etcétera, no llegó. Pero ya al final de diciembre, Aya de la Torre tuvo que salir hacia Lima. Y su primo González Orbegoso, que había sido elegido diputado constituyente por los civilistas, lo escondió en su carro y se lo trajo a Lima. Ya en Lima él comenzó a hacer sus tareas insurgentes y al final fue preso, ¿no? Como ustedes saben, así lo dice la historia, en mayo. Al siguiente día se levantaron marineros, hubo una masacre, lo fusilaron a 8 marineros, etc. El asunto ya era Trujillo. ¿Cómo quedaba Trujillo? Búfalo tenía que cumplir con su responsabilidad. La fecha se había trazado para insurgir el día 15 o el día 18 de julio. Lamentablemente estaban esperando la presencia de Zorro Jiménez, que se encontraba deportado en Chile. El comité del partido envió al secretario de Disciplina, mi compañero Wagner, para que lo trajera. Pero las cosas no llegaron a bien y no pudo venir. O sea, no estaba listo para venir Sánchez Cerro, pero esto no sabía Búfalo. Búfalo tenía sus argumentos para adelantar la revolución. Entre ellos, el batallón número 1 de artillería estaba dejando el cuartel O'Donnell con sus pertrechos militares, ametralladoras, fusiles, cañones, Krupp, y se iban hacia Piura. Ya todo este implemental estaba en Salaverry, esperando simplemente embarcarlo en el Urubamba. Entonces Búfalo dijo: este es el momento. Se encuentra debilitado el O'Donnell, no hay otra oportunidad, es ahora o nunca. Y le dijeron: pero viene el comandante Jiménez. Y él salía al frente y decía: ¿qué tiene el comandante Jiménez que no tenga yo? Lo que quieren los militares es llegar al poder y quedarse en el poder. No le faltaba la razón. Hasta que decide hacer la revolución para el 7 de julio, al sonar la segunda campanada de la Catedral de Trujillo. Alfredo Tello, que venía de una intentona revolucionaria por el mismo hecho de las huelgas, estas políticas que les digo en Cajamarca, con Nazario Chávez, que era el líder en Cajamarca entonces. Estaba enfermo en su casa con paludismo, con fiebre, y en ese momento llega un compañero, hijo de Delfín Montoya. Lo despertó y le dice: compañero, Búfalo quiere hablar contigo, esta noche es la toma del O'Donnell. Pero no puede ser, no puede ser, hemos quedado que el 15 o el 18. Inmediatamente se vistió y se fue a conferenciar con Búfalo. Quiso persuadirlo a Búfalo, pero Búfalo era insistente, tenía un carácter fuerte. Él tenía una vida un poco movida. El APRA lo disciplinó, pero sin embargo utilizaba su fuerza, ¿no? Era, por eso le decían Búfalo. Se enfrentaba con los soldados, ¿no? En esas reuniones de bohemia que tenía él, etc. Pero Búfalo, desde que recibe la orden de ser el jefe del ejército civil,
toma en serio la cosa. Y conferencia con Alfredo Tello. Al final no lo pudo convencer. Pero Tello le dice, entre otras cosas, tú no debes ir, te pueden matar. No te preocupes, a mí no me van a matar. Pero por lo menos tienes que decirnos cuál es tu plan posterior. Tampoco quiso decir. Y al final, bueno, no hay nada que hacer. Búfalo le dice, o estás con la revolución o estás contra la revolución. Yo estoy con la revolución porque entonces tiene que tomar el retiro. Bien, se apresta a ello y finalmente le dice, tú nos prometiste armas. ¿Dónde están las armas? Las armas, señala el O'Donnell y dice, están allá, hay que tomarlas. No había nada que hacer. Había que buscar a los compañeros que iban a estar con él a tomar el local. Y ellos entonces utilizaban una forma de organización que era la secundaria. O sea, tenía simplemente que convocar a 5 compañeros para que esos 5 compañeros, como jefes de grupo, convoquen a los demás y en un ratito tenían 100. En su grupo estaba Jorge Yaques, estaba el Rata Ureña, estaba Orfilio Sagasti y tantos hombres que nosotros hemos conocido en vida en el local de Alfonso Rata. Había que ya seguir adelante, no había retroceso. Se dijo que el que retrocedía era fusilado inmediatamente. Nadie podía ir tomando licor, fumando cigarrillos, con una disciplina estricta. La reunión era cerca de O'Donovan antes de las 2 de la mañana. Alfredo Tello reúne su grupo. Estaban esperando armas y le dice, nos prometieron armas, pero no las tenemos. Tenemos solamente el corazón y nuestras manos. Las armas están allá. Haremos de cada surco una trinchera y de cada caño un fusil. Este hecho ha quedado para la posteridad de la historia del pueblo. Y bien, los compañeros utilizaban una metodología. Esta era el manual de Malatesta, que les decía cómo tomar los cuarteles, todas las estrategias y las tácticas que debían emplear. Por esa razón es que se iba a tomar en forma simultánea en varios lugares el cuartel O'Donnell. El cuartel O'Donnell no era el cuartel O'Donnell que conocemos nosotros ahora, que ya es un cuartel, la fortaleza. Dicen que había sido un hospital para tuberculosos, ¿no? Paredes de madera, de adobes, etc. No tenía pues tanta fortaleza, pero tenía una soldadesca adentro que custodiaban el local y era, ¿cómo decirles?, un centro muy importante en todo el norte por la cantidad de armamento que conservaba. De acuerdo a esto, Alfredo Tello tenía que ir hacia la parte izquierda, cerca a la cancha de tenis. Víctor Peláez iba al centro. Y Delfín Montoya, que era el único jefe de la revolución, segundo jefe de la revolución, no había más jefes. Búfalo iba atrás, por la puerta de atrás. Búfalo había hecho sus contactos con militares dentro del O'Donnell, de tal forma que la artillería no iba a disparar, ya estaba conversado. Y en la parte de atrás, el vigilante, el vigías, no iba a disparar. La puerta iba a estar abierta, esperando simplemente que Búfalo entre con los tigres
Laredo. Sin embargo, Búfalo llega y la puerta estaba cerrada, con candado. Con su fuerza abre la puerta, el portón, avanza unos pasos y el disparo de la artillería lo fulminó. Lo único que alcanzó a decir: ¡adelante, Esquivel, adelante! Y cayó. Por la parte de delante, Delfín Montoya recibió un balazo en el abdomen que le complicó los riñones y estuvo inutilizado. Víctor Peláez tenía que desarmar al hombre que estaba vigilando ahí el cuartel y manda al primer muerto, a un compañero Calderón. Calderón tenía, porque había sido soldado de oro, debía acercarse al soldado que estaba custodiando y desarmarlo. Se le acerca y le dice: hermanito, yo soy Calderón, etcétera, y el otro: santo y seña, y como no le decía el santo y seña, Calderón se adelantó, lo agarró, el otro disparó y ahí empieza la balacera. Por el lado de Alfredo Tello, no esperó el segundo toque de la campana de la catedral y al primer toque se lanzó, logró llegar al retén, tomó un fusil, lo sorprendió a los soldados que estaban muertos, que estaban durmiendo, y al final toma el retén y 14 fusiles Mauser, que fueron los con los que se inició el enfrentamiento con los militares. Todo lo demás, tanto los tigres de Laredo que se encontraban atrás, como los que estaban detrás de Delfín Montoya, de Peláez, etc., se fueron por ese lado y lograron ingresar donde estaba Alfredo Tello. Pero para esto hay dos cosas que son parte de una historia muy mística, digamos. Los compañeros avanzaban, trataban de avanzar, tomar los compartimentos que habían, los que podían tomar, y entraron al tópico, y en el tópico tomaron algunos oficiales y tomaron a un soldadito. Ese soldadito parece que estaba con tuberculosis, temblando de frío. Lo sacaron con los demás presos y los pusieron al lado de la cancha de tenis, custodiado por un sargento Bustamante. Y llegó el momento en que un capitán Herrera, de estos machotes del ejército, que le quitó la frazada porque hacía mucho frío, porque en esa madrugada de Trujillo estaba pues chisteando. Alfredo Tello pasó, vio este hecho y lo increpó: así son ustedes abusivos con los soldados, etc. Y le quita la frazada y se le entrega al soldadito y lo mandó pues a este militar a que lo encierren, ¿no? El soldadito, en agradecimiento, le dijo: en la parte de allá hay más frazadas. Entonces mandaron a sacar las frazadas y ahí encontraron 180 fusiles Mauser. El cocinero, que era pues ganado por Búfalo, sabía dónde estaban las municiones, así que con las municiones y las 180 fusiles empieza y se inicia la revolución. Y esto ha sido seguramente pues terrible. Estos hombres que no han sido preparados para la guerra, pero eran bravos hombres, luchaban por su libertad,
Eso era mucho más grande que luchar por otras cosas. Y estos hombres aguerridos, por eso les llamaban los tigres de Laredo, junto con los otros compañeros, Jorge Iráquez, Porfirio Sagasti, los verdaderos compañeros del partido, se enfrentaron y lograron porque los soldados comiencen a abandonar el cuartel Orono. Uno de ellos, un teniente Valderrama, que se va con un grupo nutrido hacia el norte, abandona. Resulta que esto es bien largo de contar. Hay muchos hechos importantes, interesantes, históricos, apasionantes durante todas estas horas. Pero lo cierto es que los compañeros se dieron con que todos los soldados disparaban hacia un objetivo, hacia una puerta. O sea, ¿por qué razón disparan hacia ese lugar? Enviaban a compañeros y los mataban. 1, 2, 3. ¿Qué cosa hay ahí? Pero a la final, con tanto disparo, esa puerta quedó destrozada y vieron que estaban ahí los cañones Krupp. Ahí es cuando sacan un cañón Krupp y lo ponen frente a los soldados que estaban resistiendo el Orono. Pero hay un hecho anterior. Hay un oficial, Goicoechea, que cuando vio al sargento Bustamante, que es el que los estaba cuidando, lo reconoció y lo quiso llamar al orden y le dijo: ¿quién es el jefe acá? Con ajos y cebollas. Y el sargento no sabía qué hacer, pues se iba a cuadrar. Cuando en eso llega Alfredo Tello, de casualidad agarra un fusil y con la cacha le tienen la mandíbula y lo deja fuera de todo lugar. Y le dice: el jefe soy yo. Igual con sus ajos y cebollas. Recién ahí se hace jefe. ¿Quién lo nombró jefe? Nadie. Fueron la ley de los motivos, las circunstancias. A partir de ahí tuvieron que hacer mutis respecto a Búfalo y dijeron que Búfalo estaba conferenciando con el comandante Silva. Por esa razón no se encontraron en ese momento. Si no, se hubiese generado un desbande. Pero estos compañeros heroicos lograron finalmente con ese cañón Krupp, que no sabían cómo armarlo, cómo disparar. Entonces ahí surge, ¿no?, esto de cómo burlarse de esa situación. Entonces había ahí un compañero que era el Walter Vilca, que era el bombero. Habían preparado unas bombas, ¿no?, chicas y grandes, y lanzan la bomba en el momento que ponen el cañón Krupp en dirección a los militares que estaban resistiendo. Ahí se rindieron. Al final, el último que se rindió fue un sargento Vargas, que decía: yo soy muy macho para rendirme. Pero ya con esto del cañón, etcétera, no había nada que hacer. Los compañeros quisieron desarmarlo. Y Alfredo Tello le dijo: este hombre es valiente. ¿No? Le quitaron las municiones. Bueno, lo tomaron preso, ¿no?, pero le dijeron: este hombre hay que cuidarlo, no lo pueden tocar. A partir de ahí se inicia ya, serían las 6 de la mañana, el triunfo de los revolucionarios con cánticos y todo, la marsellesa. Se dice también que cantaban el Internacional. La cosa es que comienzan a organizar el desfile revolucionario
Ustedes saben que hay un libro de un mayor venezolano que se titula Lo que yo vi, lo que yo oí, algo así, de la Revolución de Trujillo. Ese militar venezolano nunca existió. El autor de este libro fue un poeta chiclayano, Nixon. Él escribió el libro y le puso el nombre del venezolano para que aparezca como una obra imparcial. Bueno, él relata este peregrinaje de los Donovan hacia la Plaza de Armas de manera estupenda, de tal forma que si ustedes lo leen, parece que lo vieran, los gestos de los hombres victoriosos, los gestos de los derrotados que iban adelante, ¿no? Los cañones Cruz que iban luciéndose con los revolucionarios y los verdaderos comandantes que iban pues detrás de todo este cúmulo de gente. Se fueron por dos lugares. Los dos lugares queda en la plaza, en la avenida del Ejército, que todavía existe. Caminaban por ahí hacia lo que ahora se llama Pizarro, el local del partido, hacia la Plaza de Armas. Y otro contingente iba por la paralela que es la avenida Independencia. Llegaron ahí y tuvieron un primer problema con la comisaría. Al final se rindió la comisaría y había que buscar que se rinda la prefectura. La prefectura en un primer instante quiso resistir, pero vio que era imposible y sacaron la bandera blanca y al final se rindió Trujillo. Inmediatamente buscaron a Agustín Aya, que no estuvo en la revolución, que no creía en la revolución y que quizás pensando en que esto iba a generar un problema con su hermano. Entonces él aceptó como una condición que las cosas quedaran ahí, cuanto que el asunto era avanzar. Pero en fin fue nombrado prefecto revolucionario y trató de conservar la ciudad en orden. No hubo robos, no hubo asaltos, las pulperías fueron respetadas, hubo una disciplina en toda la ciudad, manejada por los compañeros del partido. Alfredo Tello, culminado su tarea, se acercó a Agustín y le dijo, le entregó el mando militar. Mucho después, él declara en una entrevista y dice, yo joven de 23 años, pensé que mi trabajo ya estaba concluido, que yo he cumplido con el asunto de los bonos, etc. Y ahora queda en manos de los dirigentes del partido. Y se fue, sin antes darle recomendaciones a Cucho. Uno de ellos era tomar Casagrande inmediatamente. Casagrande pues era una ciudad dentro de un país dentro del país. Teníamos pertrechos militares, de seguro por ahí iba a pasar los soldados que venían del norte. Necesariamente tenían que tomar Casagrande. Y antes que ellos, había que los revolucionarios tomar Casagrande. Porque había también, pues no, un grupo de gente que los resguardaba, y no solo eso, sino también había armamento. En la noche del 7 de julio se perdió todas esas horas. Ya Lima sabía de esta situación y ya se venía el Grau por el mar, por el Océano Pacífico, hacia el norte.
el destacamento de Chiclayo, de Cajamarca, de todas partes venían. El Grau venía con 130 hombres a cargo de el sargento mayor Alfredo Miro Quesada, pariente de Miro Quesada. La cosa era tremenda. En la noche, uno de los hermanos de Alfredo Tello lo busca y le dice: han nombrado a Rodríguez Manfur jefe del comando militar. Y dice: Rodríguez Manfur, pero Rodríguez Manfur es un inútil, ese es un militar administrativo. ¿Y qué cosa está haciendo? Está haciendo zanjas y pidiendo que todos guarden piedras en los techos de las casas para poder defender la ciudad. Y él, indignado, se viste y se va a Trujillo, discute con Rodríguez Manfur y finalmente toma nuevamente el mando militar. En la Plaza de Armas existe el Centro Viejo, un colegio donde estudió él, Isidro Alegría, y donde Vallejo fue profesor. Y el Centro Viejo fue su cuartel general, con los hombres que lo ayudaron a tomar el retén. Y a partir de ahí empiezan a tratar de solucionar los problemas. Esa implementa de los militares que iban a irse hacia Piura estaba todavía en Salaberry, ni siquiera lo habían tomado. Entonces, Casagrande menos todavía, y lo primero que él hace es irse para tomar Casagrande. En el camino, en la playa de Charco, que es la playa de Santiago de Cabo, donde nació Arevalo, ahí se encuentra con el capitán Valderrama, que había huido del cuartel Gondwana, y hay un primer combate. 8 compañeros vencen a un grupo de militares armados, finalmente los toman presos, los desarman, y ese armamento sirvió para defender Cartago. Estuvo en el intento de tomar Casagrande cuando ya el 8 recibe el mensaje de Pucho, que vuelve inmediatamente porque Trujillo iba a ser declarada ciudad abierta por la actuación de la aviación. La aviación comienza a bombardear Trujillo. Entonces Alfredo Tello vuelve y quedaron en que Pucho se iba con un grupo y un contingente armado hacia la sierra. Bueno, pues, y se quedan los fieles de Huamantanga, 25 personas, para defender Trujillo. Quiero dejar esto para un paréntesis. Este hecho, miren compañeros, y eso lo dice la investigación, este hecho fueron sometidos a disciplina, porque se pensaba seguramente en que huyeron. ¿Cómo dejar la ciudad abierta para que vengan todos, tomen la ciudad allí? Y no, seguramente era el plan de Búfalo. Bien, el plan de Búfalo, seguramente conociendo la Sierra Agreste, ¿no? Empezar las guerrillas que ya se conocían, etc. Y lo decía el manual de Malatesta. Bueno, sucede que años después, en la tribuna mayo de 1934, se habla sobre un resultado disciplinario. Le estaban entregando nuevamente sus derechos partidarios a los compañeros Agustín Ayala de la Torre y Silva Solís. Bien. Entonces, imagínense esa disciplina del partido. Aquí no había que era hermano de la Torre, protegido, etc.
La disciplina del partido es la disciplina del partido, una disciplina revolucionaria, cosa que probablemente hemos perdido. Y bien, en la parte norte, y cuidado, me estoy preocupando yo por la hora, mi querido compañero, que ustedes me digan qué corta. Pasaste, pero no hay problema, creo, compañeros. Continúa. Bueno, ese es el problema porque esto es tan largo. Bueno, Alfredo Tello se va hacia Salaberry para proteger Salaberry y se da con que hubo un enfrentamiento ahí, pero se le acabaron las municiones, etcétera, y no había nada que hacer. Y este regimiento de Alfredo Hino Quesada no había desembarcado en Salaberry, sino en Puerto Morín, o sea, antes. Sorprendió a los compañeros que estaban esperando en el cuartel, en el Cerro Carreta, con cañones y todo, para detener a los que venían por Salaberry. Estos se dan la vuelta, los sorprenden e utilizan la defensa de los compañeros. Imagínense, 330. Y cuidado, este era el regimiento engreído de Sánchez Cerro, el que lo respaldó en la revolución de Arequipa, Alfredo Hino Quesada. Como ya no había nada que hacer, sino buscar formas de volver hacia donde estaban los compañeros en Trujillo, Alfredo Tello logró escaparse, o pretendió escaparse por el río Mocha, y ahí el ejército lo captura. Entonces le dice: ¿a dónde vas? Y él finge ser un campesino, y ustedes saben el tono que tenemos nosotros los trujillanos, sobre todo en el campo. Estoy caminando, y ese cantito que Alfredo Tello lo reproduce y se hace pasar por campesino. Y le dice: ¿dónde vienes? Huyendo de los apristas, jefe. ¿Así? ¿Y dónde están los apristas? Los apristas están por allá, y le señala un lugar donde no había mucho resguardo. Dice: por el contrario, ustedes deben ir por acá, por la línea del tren que culminaba en la floresta, donde estaba realmente resguardado de revolucionarios. Así le dice: bueno, pues, ¿ya me puedo ir? No, le dice, tú vas a estar adelante y nos vas a guiar. Entonces Alfredo Tello está guiando este contingente. Llega a la floresta y los compañeros de la floresta lo ven y dicen: Alfredo, ¿qué hace Alfredo Tello ahí? Y en un momento determinado Alfredo Tello se tira hacia la derecha, que había una poza por ahí, y empieza la balacera. Los compañeros desde la floresta, en este combate heroico, destruyen al ejército de Alfredo Hino Quesada. Pero hubo un hecho. Rodríguez Monfort, que fue el nombrado por Cucho Valle, hace un alto al fuego. ¡Alto, alto, alto, alto! Y baja a conferenciar con los soldados, con los militares. Los hace que recojan sus heridos, sus pertrechos, y se vayan. Cuando regresa, los compañeros quisieron fusilarlo, porque ya habían vencido a mediante una fórmula, los habían cercado, una fórmula militar, una estrategia militar. Pero se metió por ahí algún compañero que le salvó la vida y dijo: no, tiene que someterse a disciplina y observar, y no sé qué, esto. Le salvaron la vida. Pero este es un traidor. Y este traidor después ha escrito unos libros donde da su versión, y fue recibido en el partido, cosa que a veces nosotros no comprendemos. Bien, la batalla de la floresta fue una batalla extraordinaria, que si hubiese culminado con la prisión de estos soldados, hubiese sido
una medida de efecto psicológico para el tirano Sánchez Oregón. Sin embargo, los compañeros creyeron que ya había triunfado la revolución y no sabían que venía pues por aire, mar y tierra. El background desde Buenos Aires comenzaba a disparar al pueblo, al igual que retrocedía, se iba a las Delicias y de ahí bombardeaba la ciudad. Los aviones permanentemente atacaban la ciudad y los soldados que venían poco a poco acercándose a Trujillo ya habían tomado Casa Grande, estaban avanzando. Esto también es algo que hay que tomarlo en cuenta. Se dice que este es un hecho simplemente un levantamiento, un movimiento insignificante. Sin embargo, fue una revolución, hubo combates. El mayor combate fue el de Mansiche, que duró 2 días y medio. El combate de la Unión, que tiene su vinculación por la plazuela esta del Recreo, donde estuvo la compañera esta, María Luisa Obregón, con su metralleta ahí, defendiendo el lugar y que no dejó que el ejército durante horas se acercara y tomara ese lugar, hasta que se le acabó las balas y desapareció. Bueno, esto duró 5 o 6 días. Como no había nada que hacer, tuvieron que replegarse hacia el distrito de Palermo. En Palermo se acabaron las municiones. Sabe Dios cuántos compañeros quedaron. Y ahí se decretó: sálvese quien pueda. Y los compañeros salieron hacia la sierra, vieron formas. Alfredo Tello, que se quedó hasta el final, no pudo salir ya por el cerco de militares. Y cuando él salía, cuenta que había una compañera desde la puerta de su casa, le dijo: compañero, no vaya por allá porque ahí están los soldados, no siga adelante. Y él tuvo que retroceder. Pero se dio en el camino con un muerto, que estaba putrefacto, cuyo rostro estaba carcomido por los perros, y encontró una interesante forma de sobrevivir. Le sacó sus papeles y les puso los suyos, de tal manera que Alfredo Tello fue velado en la casa de mis abuelos, pensando en que había muerto. Y de ahí en adelante él conserva esa nueva personalidad del ingeniero Manuel Céspedes Quino. Se quedó escondido en Trujillo. También, ¿cómo? No entiendo yo, ¿no? Caminaba por la calle de Trujillo. Él consideraba que la mejor forma de mimetizarse es metiéndose donde el enemigo. Pasa por la prefectura y sigue camino hacia el Hospital Belén. Y ahí había un colegio llamado Colegio Nuevo. Y el director, un compañero Hernández, le dice: Alfredo, ¿qué haces ahí? Lo jala y lo mete al colegio donde estuvo ahí hasta el 21 de septiembre, cuando ya desesperado de estar preso prácticamente. Se comunica con mi abuelo pidiéndole un caballo. Le envía el caballo con uno de mis tíos en menor y ya se dirige hacia la sierra. Y ahí logra evadir, ¿no?, la persecución. Pero hay una cosa importante que yo he subrayado. Por ejemplo, en la floresta había un viejo compañero. Este viejo compañero se vestía de frac, con su bastón.
quería también luchar con los demás revolucionarios. Se ponía al frente de las balas, porque ni siquiera buscaba, ¿no?, un lugar de refugio, y comenzaba a ordenar: disparen acá, disparen allá, etc. Ese viejo, finalmente, Fidel León, fue fusilado en Chanchán, y cuando lo fusilaron en Chanchán dijo, entre otras cosas, por cada gota de mi sangre surgirán miles y miles de jóvenes artistas. Lo otro que es soslayado es el asunto de la prisión. Estaban en pleno combate en Mansiche cuando el compañero que había sido puesto en la puerta de la prisión, resguardando la prisión, se acerca don Betelio y le dice: han tomado un grupo de gente. ¿Quiénes son? No sé. Era de noche. Entonces dice que él, estando en la puerta de la prisión, fueron un grupo de gente y le dijeron que de parte de Agustín Ayala debían entrar. Dijo: no, Agustín Ayala está en la sierra. Si tú me traes un escrito de Tello, yo puedo entrar. Y ya dio tiempo para que otros se metieran por las paredes, me engañonaran y entraran. Esa masacre fue terrible. Bien, no dejaron vivo a nadie. Se sospecha de diversas cosas. Esto ya lo ha investigado Sonda. Bien, muy bien relatado, con determinadas pruebas. Y esto demuestra, pues, que los apristas no fueron los culpables de esta barbarie. Además, ¿cómo iban a realizar un hecho de esa naturaleza que iba a generar un problema para el APRA mismo? Sin embargo, eso ha durado tantos años de odio, hasta las últimas épocas, hasta la época de Rodríguez, no sé si hasta la época del Prado, los militares celebraban en el cuartel, en el cementerio del Ángel, con cañonazos y todo, con salvas, ¿no?, la muerte de los militares, que fueron descritas por el comercio en forma bárbara, ¿no? Decían que al comandante Silva le habían sacado el corazón, que habían bailado encima de los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay mucho más, compañeros, que contar. No quiero abusar de su presencia y del tiempo que me dan los compañeros, pero este es un hecho relevante. Considero yo que esta revolución es la causante de que el partido superviviera 101 años. Ahí de la Torre, en uno de sus discursos, ustedes lo conocen seguramente, el año 34, decía: lo que le faltaba a este pueblo y a esta tierra, le faltaba el soplo de lo cósmico, de lo alto, de lo puro, de lo eterno. Y como no lo tenían, fue preciso pedírselo a los muertos. Fue preciso que nuestros muertos se sacrificaran para que su aletear nos diera espíritu. Efectivamente, ese es el espíritu que tenía el APRA, ese es el él, ese es el alma que tuvo el APRA durante muchos años y que lo ha hecho sobrevivir, aunque lamentablemente se está apagando. Y esa revolución inconclusa debemos rescatarla nosotros, compañeros, y pensar más que en candidaturas, en la supervivencia del APRA como partido revolucionario, en defensa de la mayoría de los civiles. Compañeros, tendría mucho más que decirles, pero reitero, no quiero abusar de su situación. Abrazo a todos, en homenaje a esos mártires de Chanchán, en homenaje a los héroes que nos sobrevivieron y sobre todo, mi homenaje
a este hombre extraordinario, de repente el héroe más grande que ha tenido la historia social del país, Manuel Búfalo Barreto, a quien Trujillo le merece un estatua. Mi homenaje también, lógicamente, al maestro de maestros, a Víctor Raúl Aire de la Torre. Gracias. Compañeros, agradecemos especialmente al compañero Enrique Tello a una magnífica presentación descriptiva, detallada, precisa, en extremo, y creo con la emoción que puede comprometer a un militante aprista de larga data, que en su hogar, en su familia, se cultivó aprismo y que además su padre fue protagonista de un hecho histórico, la Revolución de Trujillo 32, 7 de julio. Pero como dice el flyer de invitación para esta noche, queríamos hablar de la Revolución de Trujillo en el tiempo, porque con propiedad ha dicho Enrique Tello hace un momento que el hálito, ¿no?, la fuerza moral de la Revolución de Trujillo ha permitido a Lapra sobrevivir largas décadas, celebrar su centenario, y hace una exhortación final para que, más allá de las legítimas aspiraciones que puedan tener determinados compañeros, nuestro objetivo superior debe ser preservar el aprismo a lo largo del tiempo y sobre todo insertar al aprismo con las nuevas generaciones. Hace pocos días en Chile se ha realizado una elección primaria por el oficialismo. Habían 4 precandidaturas y la candidatura del Partido Comunista de Chile ha sido la más votada, con más del 60% de los votos. ¿Quién ha sido electa candidata a las elecciones de noviembre, en primera vuelta? ¿No? Una candidata militante del Partido Comunista de Chile que se incorporó al comunismo chileno a los 14 años. Muchos de los que estamos acá hemos conocido y hemos estado en la militancia, incluso antes de ingresar a la universidad, en la etapa escolar, en la etapa preuniversitaria, y este es un ejemplo cabal como un partido aparentemente extinto, como el Partido Comunista de Chile, que era un partido marginal en los años de la concertación entre la democracia cristiana y el Partido Socialista Chileno, que ha gobernado varios periodos en los últimos lustros en Chile. Sin embargo, ha logrado la primera votación venciendo a la candidata del socialismo democrático, Carolina Toá, la candidata del partido cercano a Michelle Bachelet, ¿no? Entonces, creo que la gran elección de estos días, de estos tiempos, es hacer del aprismo un partido moderno, un partido con discurso, con propuesta, un partido empático, un partido que llegue a los jóvenes, que llegue a los sectores populares, que no prestan atención a hechos revolucionarios que a nosotros nos llenan de orgullo, pero para muchos son asuntos lejanos, remotos. Ya lo dijo con propiedad también nuestro amigo historiador Arroyo González, Jorge Arroyo González, que estuvo en la primera intervención esa noche, que cuando un profesor, creo que mencionó su apellido, Chipana, en el Instituto Superior Técnico donde él se formó como historiador, habló de la Comisión de la Verdad en el 2002, 2003, dijo una gran verdad. Esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación omite todo lo anterior a 1980. ¿No? Y cuando se hizo el Museo de la Memoria en nuestro segundo gobierno aprista, no rendimos tributo a los mártires de Chanchán, no rendimos tributo a la Revolución de Trujillo, no rendimos tributo a los levantados en armas en el Callao. Nos olvidamos de nuestros propios mártires y hemos permitido que los callares y los comunistas, ¿no?, puedan tener una prédica y un discurso narrativo, una nueva narrativa para convencer a las nuevas generaciones. Allende fracasó en el gobierno. Y cuando Víctor Raúl en los años 70 hablaba de la unidad popular, yo recuerdo un suplemento de Correo Aprisa donde hablaba cómo el dirigente socialista Altamirano, secretario general del socialismo chileno, había provocado con sus discursos virulentos el levantamiento armado de los militares, que muchos de ellos eran institucionalistas y estaban negándose a dar un golpe de Estado contra Salvador Allende. Pero tal fue la polarización política, el MIR, el Partido Comunista Chileno, los radicales de izquierda, ¿no? Por supuesto también el fascismo de la derecha, ¿no?
No hay que olvidar que la democracia cristiana se sumó al golpe de Estado, aplaudió el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Pero cómo ese fracasado gobierno de la Unión Popular, que cayó en la hiperinflación, en la escasez, en las colas, en el desabastecimiento, que había entregado a Chile prácticamente al castrismo, porque no hay que olvidar que Fidel Castro se paseó por todo Chile durante semanas y meses, y justo acompañado de Augusto Pinochet, dando discursos políticos en gremios sindicales, pesqueros, ¿no? en grupos universitarios, haciendo proselitismo político, sembrando inteligencia cubana, como está sembrando inteligencia cubana en nuestro país. No seamos ingenuos. Y cuando el comunismo arremete, tiene un objetivo superior: desaparecer al APRA. Si el fascismo de Sánchez Cerro, de la Unión Revolucionaria, de Benavídez o de Prado en su primer gobierno quisieron desaparecer al APRA, y el APRA insurge nuevamente o resurge el 45 con un discurso conciliador en la Plaza San Martín, el del 20 de mayo del 45, con Mayer Latorre, que habla, ¿no?, de una apertura democrática en el mundo que ya terminaba la Segunda Guerra Mundial, aún no se había detonado las bombas atómicas de Hiroshima, Nagasaki. Era mayo del 45, las bombas son de agosto del 45. Pero Mayer Latorre no polarizó el país, hizo un llamado a la unidad y una reconciliación. Y cuando los apristas recuperamos las libertades, nunca pensamos en vengarnos de quienes nos habían vejado, humillado y maltratado. Por el contrario, tal vez fuimos demasiado perdonavías, demasiado conciliadores, demasiado concesivos. Y muchas veces ese tipo de actitudes se ve como una demostración de debilidad, ¿no? Por el contrario, creo que, como bien ha dicho en su larga presentación, que saludo con emoción, Enrique Tello, esta noche, los militares tomaron una posición antiaprista permanente a lo largo del tiempo. Incluso la primera fase del gobierno militar con Juan Velasco Alvarado, las ceremonias a las que se refiere Enrique Tello en Lima y en Trujillo se dan en los Campos Santos para recordar a las víctimas de la Revolución de Trujillo. Recién fue el general Francisco Moral Bermúdez, en la segunda fase del gobierno militar, en el año 76, en Trujillo, en la Plaza de Armas de Trujillo, cuando hizo un llamado a la reconciliación, en una plaza aprista y una plaza donde seguramente había miles de apristas, y un llamado a la reconciliación que creo que Mayer Latorre supo tomarlo con grandeza. Por eso Víctor Raúl se sumó al proyecto de retorno a los cuarteles de los militares y la institucionalidad democrática en dos etapas. Primero la Asamblea Constituyente y luego las elecciones generales. El APRA fue con sus mejores cuadros a la Asamblea Constituyente. Mayer Latorre hizo campaña en todo el país, ya tenía 83 años y seguramente ya tenía el cáncer avanzado, pero hizo campaña. Fue el más votado en el plano preferencial. Tuvo la primera votación nacional del APRA, 37 constituyentes. Con el voto generoso de Bedoya Reyes y el PPC, logró la presidencia de la Asamblea. Porque ¿cuál era el propósito de los diversos grupos de izquierda? Trotskista, PUM, UNIR, PC. Elegir a Bedoya para cerrarle el camino a Víctor Raúl. Entonces, y como uno nunca sabe para quién trabaja, ¿quién salió ganando en la elección del 80? Fernando Belaúnde. ¿Merecía Belaúnde volver al gobierno? No merecía volver al gobierno, pero ganó las elecciones. Y las ganó por más de 15%, 18% respecto a Armando Villanueva. Será materia de otro análisis, otra conferencia, porque el partido no supo unirse en una plancha presidencial donde estaban los mejores cuadros, que eran Armando y Andrés en ese momento. Pero fue una campaña dispersa, desunida, ¿no?, donde no había un norte claro. Entonces yo me emociono mucho y debo confesar esta noche que cuando estando en quinto de secundaria, leí por primera vez El año de la barbarie de Guillermo Sonday, cuya primera edición fue del año 69. Y hay que preguntarle por qué una persona como Guillermo Sonday publicó el año 69 El año de la barbarie, porque estaba seguro que el presidente del Perú en ese entonces iba a ser Víctor Raúl Mayer Latorre y no el tirano Velasco Alvarado. Si hubieran habido elecciones el 69, Mayer Latorre hubiera ganado al galope ampliamente las elecciones
programada para junio del 69. Pero el golpe de octubre del 68 interrumpió ese proceso democrático, ¿no? Y ya digamos, estaba en imprenta la obra de Guillermo Sonda, que salió a la luz en una edición de lujo el año 69, y luego ha tenido sucesivas ediciones. Incluso hay un detalle, que en una de las ediciones se pone como anexo una larga entrevista que le hizo el periodista Alfonso Tealdo al ministro de Gobierno de Sánchez Cerro, Luis Flores, donde Luis Flores hace sus descargos y sus aclaraciones respecto a los hechos de 32, 33, ¿no? Pero esa edición, ese anexo fue publicada en una de las ediciones del año 73, cuando Velasco gozaba de total popularidad. Claro, era como decir el anverso y el reverso, ¿no? Era el APRA y el anti-APRA, ¿no? No, que yo sepa, en otras ediciones posteriores ya no se publicó ese anexo que correspondía a la entrevista de Luis Flores, ¿no? El perseguidor del APRA en el 32, en el 33, ministro de Gobierno de Sánchez Cerro. Entonces, compañeros, creo que el APRA debe aprender de sus errores. Ha descrito con compañero Enrique Tello cómo era el ímpetu de Manuel Barreto, ¿no? Murió tempranamente, es el símbolo de la revolución, pero tal vez se apresuró, como tal vez se apresuraron los compañeros en el Callao, que porque insurgieron el 3 de octubre y estaba previsto que iba a ser el 8 de octubre, ¿no? Y a veces el apresuramiento, el ímpetu, el querer ser más revolucionario que otros, el levantar las banderas transformadoras, nos hace perder el sentido de la realidad. Creo que el comunismo chileno nos está dando una gran lección, ¿no? Si uno sigue la política chilena, uno se da cuenta cómo proyectos fracasados saben reinventarse con discursos renovados y con liderazgos nuevos, distintos. El antesala hablaba con el compañero de Cosío y decíamos, nos faltan voces, pero no las voces cansinas de los que ya han hablado tantos años por el APRA. Que salgan a hablar a nombre del APRA otros compañeros. Tengamos un sentido de desprendimiento y sentido de la realidad. Hay compañeros que ya nos han representado y con logros y con todo derecho tienen un lugar en la historia del aprismo, pero ya tienen 30 años en la dirigencia del partido y sus voces ya no llaman la atención de nadie. A nadie ilusionan, a nadie motivan, a nadie les interesa escucharlos. Más aún no dicen nada interesante. Demos paso a nuevas generaciones, y nuevas generaciones no solamente son los compañeros de 20 o 30 años, creo que en todas las generaciones del aprismo, que son sucesivas, hay más de un compañero que puede representar al aprismo. Todos somos necesarios, y creo que la gran lección, compañeros, del 32 es que lo que pudo ser la gran revolución social, no solamente para la toma del poder, sino para cambiar las condiciones estructurales en un país donde el Estado oligárquico mandaba, donde los militares estaban al servicio de la oligarquía, donde había casi un sistema feudal o semifeudal, donde el imperialismo yanqui arrasaba con América Latina, y por eso Víctor Raúl tuvo el acierto de hablar del antiimperialismo del APRA como el eje de su política visionaria continental. Y hace poco en un coloquio en Alfonso Ugarte hablé de antiimperialismo y la globalización, que son fenómenos concomitantes en estos tiempos. Usted, compañero, estuvo esa noche. No, el imperialismo ahora no tiene un solo rostro, no es el amo yanqui norteamericano. Rusia sigue siendo imperialista. China es el gran actor de estos tiempos, con claros propósitos geopolíticos en América Latina, en África y en otras latitudes. No por gusto el puerto de Chancay, no por gusto las Bahamas, no por gusto lo que antes fue Hierro Perú, no por gusto inversiones en otros campos de la economía. Entonces, un partido guía, un partido histórico, un partido doctrinario, un partido con mártires, un partido con propuestas, tiene que explicar esas cosas al gran electorado de manera sencilla, fácil, accesible. Hablar de historia, sí. Hablar de nuestros mártires, sí. Narrar la historia desde nuestra perspectiva, sí, para contradecir a los comunistas oportunistas, a los caviares oportunistas,
a los caviares onejeros, a los vividores de la teta del Estado, a los parásitos sociales y políticos, a los tuestas que han hecho de esta reforma política un engendro, 43 partidos. ¿Dónde se ha visto 43 partidos? ¿Con qué propósito? Crear caos, anarquía electoral, donde la APRA es uno más de los partidos. Según las encuestas ni siquiera aparecemos en el último lugar, no existimos, ¿no? Entonces hay que hacer un gran esfuerzo, compañeros, sin renunciar a nuestros grandes ideales, sin renunciar a nuestros grandes objetivos, sin dejar de pensar en Águila Torre y volverlo a leer, sin dejar de explicar desde nuestra perspectiva la historia nacional del último siglo, porque la APRA ha sido protagonista de los últimos 100 años de la historia nacional peruana y latinoamericana. Tenemos que saber llegar a los nuevos electores, a los más jóvenes, a los hombres y mujeres del campo, la ciudad, de los conos, de Lima y de provincias. No es posible que el fujimorismo se haya adueñado del norte y una persona que apenas puede decir 2 palabras a la vez, César Acuña, lidere las encuestas en todo el norte del país y haya convertido una universidad como la Vallejo en la gran fábrica de títulos y grados académicos que tienen jueces, fiscales, procuradores, ministros, gobernadores, alcaldes y regidores en todo el país. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde está el partido de escuela? Por eso, compañeros, volvamos a nuestras fuentes. Hace poco hablé con un compañero, un amigo del partido, le decía, la diferencia entre un candidato que no es aprista y un aprista es que un aprista sí podría debatir con Vladimir Cerrón, o podría debatir con Gersi o con Altuve, o podría combatir con otro miembro de la izquierda comunista o caviar. ¿Podrá debatir Acuña? ¿Podrá debatir Keiko Fujimori? No. ¿Podrá debatir Luna Gálvez? No. Entonces, levantemos la autoestima. Una de las cosas que más lamento a los compañeros es que nos han responsabilizado de hechos de los que no tenemos culpa alguna y cargamos una cruz como si fuera una cruz impuesta por la historia. Quienes nos deben, tienen deudas, mejor dicho, la historia tiene deudas con el APRA. Y esos militares que se reconciliaron con Águila Torre en la etapa postrera de su vida, que le dieron la orden del Sol en Villa Mercedes a pocos días de la muerte de Águila Torre, esos generales que ya no están en este mundo, pero sí forman parte de una generación que entendió que se habían equivocado de camino y cuánto tiempo y oportunidades perdió el Perú por no reconciliar a militares y apristas con un propósito común, hacer grande al país. Carlos Andrés llegó al poder, Rómulo Betancourt, León y Acción Democrática, el PRI, José Figueres en Costa Rica. Al APRA le costó mucho llegar al gobierno, tuvimos que esperar hasta el año 85. Y hemos podido tener varios gobiernos apristas, con apristas o con personas cercanas al APRA. Y por lo tanto, si vamos a participar en las próximas elecciones, compañero Fernando Lindo, no vamos a ser comparsa. Tenemos que ser protagonistas de la próxima campaña electoral, romper esquemas, perder el miedo, el temor, hablar claro y hablar alto, y no tener de miedo al debate ni a la historia, porque la historia nos jugará como el gran partido latinoamericano, nacional y peruano que ha hecho más por ese país y por la libertad en América Latina. Siempre he dicho que debemos marcar diferencias con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, porque eso nos hace diferentes, nos hace mejores, nos hace tomar un rumbo que es el rumbo que la historia y el propio Víctor Raúl señaló para esta y las siguientes generaciones. Y termino diciendo, Águila Torre, cuando cumplía 81 años el año 76, dijo en el Día de la Fraternidad, ya para cerrar su discurso, ¡viva la vida! Se lo hizo un hombre de 81 años, Víctor Raúl cumplía esa noche 81 años, año 76. Pero agregó, después de la muerte, ¡viva la revolución aprista! Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique Quique Tello, por tu simpaticísima locución, haciendo un recuento de muchos episodios y momentos del 7 de julio del 32. Muchas gracias. Tú eres el conductor de estas noches de ciclo internacional, José Antonio.
Muchas gracias por tu colaboración. Realmente, seguimos siendo la mejor opción para tener una vida digna en un gobierno aprista. No perdamos ese norte, compañeros. Hagamos fuerza. Vive el AMRA.